hay fuertes huelgas en los almacenes de Amazon y los trabajadores que son los organizadores de los paros laborales, muchos han sido despedidos. Ellos tienen un mapa interactivo, los supervisores y los jefes, para detectar dónde que están las huelgas. Entonces estamos viviendo mucha represión por parte de Amazon. Y una sensación de desprotección mucho más alta incluso que la misma precarización laboral. Así mismo es, y el ejecutivo Jeff Bezos, desde que comenzó esta crisis, ya sus ganancias han aumentado unos 24.000 millones de dólares. O sea, él es el primer ser humano, primer individuo, el primer capitalista que tenga ganancias por encima de 100.000 millones de dólares. Pero estas ganancias ya se han incrementado. Entonces, en plena pandemia, ¿cuánto se aprovechan de esta crisis? Es así, que aumente así de manera exponencial su fortuna, porque no hablamos solamente de ganancias, sino su fortuna, me refiero a Bezos, obviamente, nos da toda una radiografía de cómo el sistema en sí mismo aborda esta pandemia. Sí, es una locura total. Mientras que ya somos 26 millones, se han quedado sin empleo en el último mes. Y eso nos cuenta ya los 20 y 25 millones en nuestros barrios que ya no tenían empleo. Entonces estamos hablando de cifras mucho más altas de lo que ellos están reportando. Es una crisis que nosotros nunca imaginamos, algo que ya va duplicando lo que fue la crisis de la gran recesión y la gran depresión hace casi 100 años. En contraparte se dispara el desempleo y aumentan las solicitudes de ayuda financiera de estos despedidos al gobierno nacional. Quiero por favor pedirte tu punto de vista también sobre esto, Dani. Bueno, el 1 de mayo todos tenemos que pagar renta de nuevo. No tenemos suficiente dinero. Muchas familias se han visto, tienes que escoger entre la comida y la renta. Entonces el 25 de abril va a haber grandes movilizaciones en carros, protestas para que haya distanciamiento social. Entonces son protestas en carros. Y también el 1 de mayo va a haber una gran huelga de los inquilinos porque sencillamente ya no podemos pagar la renta. Entonces estamos hablando de unas confrontaciones que no hemos visto en este país en tal vez un siglo. Hay un título muy interesante que plantea un periódico colombiano. Fíjate que estoy yendo a ver prensa de los países aliados a Estados Unidos para ver cómo abordan el tema. Colombia es un aliado cercano, no solo a Estados Unidos, sino incluso hasta la figura propia del presidente Donald Trump. El Tiempo, que es una publicación colombiana, dice: ¿por qué la bomba del desempleo estalló en Estados Unidos? Fíjate los términos que usa, asociando justamente el estallido de una bomba en el panorama laboral del país. ¿Por qué crees que esto ocurre? Porque todo aquí se trata de la grande ganancia de unos billonarios, los que poseen 1.000 millones de dólares en sus cuentas, en su propiedad. Y realmente no importa de los trabajadores afrodescendientes, los inmigrantes, los blancos que son pobres. Es un país muy polarizado, como hemos visto con esas protestas racistas de Donald Trump, que están exigiendo que volvamos al trabajo, aunque haya un riesgo, siempre un riesgo más grande con afrodescendientes y inmigrantes. Este país está más dividido que nunca, entonces no sabemos lo que puede pasar en los próximos horas, días y semanas, y frente a las elecciones en noviembre, parece que puede ser hasta una guerra civil, no sabemos. Los cierres de fábricas en Estados Unidos golpean la economía, claro. Hablamos de una actividad manufacturera en la región de Filadelfia, que es un parámetro clave que analizan los expertos industriales. La actividad manufacturera cayó en marzo a su nivel más bajo en 40 años, según la Fed. Cada vez que la Fed habla, el presidente Trump sale a denostar los datos y la radiografía que obtiene la Fed. Y esto también nos da un panorama de incertidumbre. ¿Qué dice sobre el punto, profesor?
Mire, es fascinante. Trump ha metido tantas mentiras en sus ruedas de prensa. Está muy desconectado de la realidad cotidiana. Porque mucho antes de esta crisis ya no había empleo en Filadelfia, en Chicago, en el Bronx, a nivel nacional, Nueva York. Muchos de esos trabajos industriales ya se fueron a China, a Vietnam, a Centroamérica para explotar la mano de obra más barata. Entonces aquí ya el empleo, la economía no iba bien mucho antes de la llegada del coronavirus. Eso demuestra entonces un billonario, un multimillonario como Donald Trump, lo desconectado que está de nuestra realidad. ¿Estás refiriéndote a las declaraciones recientes de que no hay que sanitizarte y los peligrosos mensajes de los cuales ahora la prensa inclusive va alertando también? Así mismo es, y la prensa muy dividida. Y ahora que Bernie no está, son dos candidatos que no representan los trabajadores, que no representan el 99%. Joe Biden, por un lado, que promete más agresión también internacional, y Donald Trump, que en plena pandemia quiere atacar a Irán, quiere rodear a Venezuela. Entonces nosotros preguntamos cómo hay millones de dólares para guerra y bloqueo y agresión, pero no hay recursos para nosotros. Anoche pasaron la nueva ley de un otro programa de rescate de unos 500 mil millones de dólares, pero eso, casi nada de eso llega al pueblo cotidiano, a los sectores humildes. Se entiende. Ya vamos a poner al aire la página de Telesur, que hace algunas horas, hace 6 horas publicamos, con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos que tanto ruido hacen. El presidente Trump, en medio de la reunión diaria sobre el grupo de trabajo sobre coronavirus, sugirió la posibilidad de atacar el COVID-19 inyectando desinfectante en el cuerpo. Los expertos de salud del país rápidamente salieron a replicarlo, a desmentirlo, por supuesto. Trump ha dicho, y esto es literal, estoy leyendo, profesor, así tal cual dijo las palabras: veo el desinfectante que lo elimina en un minuto, y se preguntó Trump, ¿y hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza? Y ha dicho, sería interesante verificar. Con este tipo de afirmaciones, allí mismo expertos del mundo, si siguen rodando en pantalla ese artículo, van a ver ya la cantidad de repercusiones que levanta la afirmación del presidente Trump. ¿Pensás que da este tipo de declaraciones en plena reelección porque mueve su base de votantes comportándose con estas formas de expresarse, o porque simplemente es su costumbre, es su forma de comunicar? Profesor. Bueno, bienvenido a los Estados Unidos, donde la ignorancia y el racismo y el atraso cultural reina. Lo más triste es que muchas familias van a escuchar eso del presidente y lo van a creer. No es la primera vez que él da esas sugerencias sin ninguna información sanitaria, y de verdad es espantoso. Como ya vimos estas semanas, cuántos manifestantes tomaron las calles, no cuidándose, porque ellos quieren retornar a su economía, porque están siguiendo los consejos de este billonario, de este presidente que no representa a los trabajadores. Ya para terminar, sería bueno justamente volver a ese punto. Lo que dicen los billonarios y en la posición que ponen a sus trabajadores. El caso Amazon es la fiel representación de esta dicotomía. Profesor. Sí, así mismo el capitalismo es un fracaso. Los billonarios, los multimillonarios, los 3 más ricos tienen más ganancia del 50% de la población entera de los Estados Unidos. No podemos vivir así. Estamos preparando por una confrontación de clase. La guerra de clase, el coronavirus ha desnudado la injusticia, la desigualdad del capitalismo, de todas sus guerras y su agresión a nivel mundial y a nivel de los Estados Unidos. Entonces es un momento para máxima preparación, conciencia y movilización. Dani, muchas gracias. Un saludo desde aquí. Gracias a ustedes, a Telesur.
Con nosotros nuestro invitado, fíjense que entre la cantidad de informaciones replicadas en redes sociales, Aldana Vales dice en Estados Unidos una empresa, es una información publicada hace 50 minutos, una empresa de productos de limpieza tuvo que salir a decir que no se inyecten el desinfectante porque ayer Trump dijo que le parecería una solución interesante para matar el coronavirus. Así están las cosas.